Bien amigos, tenemos a José Alberto Ortiz, representante del Grupo de Acción Cristiana, estudioso de la Biblia y defensor de la vida y de la familia. José Alberto nos va a hablar del libro Hablemos, pero en adición a representante del grupo y estudioso de la Biblia, José Alberto Ortiz es abogado y como abogado tiene conocimientos de la política tanto internacional como nacional. Y nosotros tenemos sobre el libro Hablemos muchísimas interrogantes, pero tenemos también preconcepciones. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Yo quisiera comenzar, vamos a tener tiempo, quisiera pedirle que nos califique una expresión que hiciéramos aquí al doctor Junior Espinosa y a Carlos, que yo decía que más que un tratado, porque el libro parece que es un guía de maestro, lo que nosotros recibimos es un guía como del que va a enseñar educación sexual a estudiantes. Más que eso, nosotros lo vemos, si lo vemos entero, integral, vemos como que es un cambio de cultura, de todo lo que desde que se formó el planeta Tierra y se formaron las diferentes sociedades y nos enseñaron desde el principio, como que ahí rompen con toda esa tradición y nos tratan de mostrar otra cara, que por cierto nos deja saber que todo lo otro ha sido malo y fallido y que ahora hay que hacer un nuevo mundo y una nueva sucesión bajo el pretexto de defender, como dijo alguien por ahí, intereses disfrazados de convicciones. Es decir, si usted se habla con la gente de Pro Familia, gente buena, amiga, querido, todo, tú te llegas a la conclusión de que son personas que creen en eso. Ahora, también, si tú sigues hurgando, te das cuenta que todos esos movimientos, esa ONG, tienen fondos y es una forma de vida. Por tanto, son intereses que se están poniendo de manifiesto. Doctor, ¿usted entiende que ese libro es algo más que un libro de educación sexual para niños? ¿O usted entiende que es realmente eso? El libro va mucho más allá de la educación sexual. Como bien usted señala, doctor, el libro es un cambio de visión. Es la imposición a un Estado soberano, como lo es la República Dominicana, de la visión sexual que tienen Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos y la Unión Europea, como bien dice la parte trasera del libro, son los que financian este manual. Este manual fue redactado en el año 2008 con fondos aportados por la Unión Europea y por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que se quiere enseñar como educación sexual en las escuelas públicas de la República Dominicana es lo mismo que se enseña en esas naciones. Los ejercicios que el libro presenta son los mismos ejercicios que se practican en Suecia. Si usted quiere transportar a la República Dominicana la cultura sexual sueca, vamos a tener problemas. Suecia tiene un alto índice de práctica sexual liberal entre los adolescentes y entre los jóvenes. Doctor, el resultado de eso... Sí, claro. Pero brevemente, doctor... No, perdóneme. Sí. Lo voy interrumpiendo porque usted sabe que la memoria nuestra, a veces... en Suecia, sí, están más avanzados, la civilización es más avanzada, la cultura... ¿O nosotros estamos más atrasados? Suecia está más avanzado que nosotros a nivel tecnológico, a nivel económico y a nivel de la calidad de vida de la población. Es uno de los países de mayor calidad de vida del mundo. Entonces. Sin embargo, doctor, la tasa de suicidios de la población sueca es de un 10%, una de las más altas del mundo. Igual sucede en Finlandia, igual sucede en Noruega, igual sucede en Dinamarca. ¿Cuál es la contradicción de que estas 4 naciones, entre las 4 más desarrolladas del mundo y de mejor nivel de vida, su población tiene tan alto grado de insatisfacción que los índices de suicidio alcanzan el 10%? Y es que la adopción de esta cultura sexual liberal que se adoptó hace 60 años no ha dado resultados. Es una práctica sexual que deja al ser humano con profundos vacíos existenciales, lo deja profundamente insatisfecho y no lo lleva a ningún lugar.
Si tú adoptas esta visión del sexo que Profamilia quiere venderle a los jóvenes dominicanos, vamos a tener más adolescentes embarazadas, mayor práctica sexual entre los adolescentes y los jóvenes, y luego adultos insatisfechos, adultos involucrados en la promiscuidad sexual y adultos que van a fracasar una vez tras otra tratando de construir familias estables. Los divorcios van a aumentar, las separaciones van a aumentar, porque lo que es la institución del matrimonio, la institución de la estabilidad matrimonial, se desintegra con la adopción de esta visión del sexo que Profamilia quiere introducir en la República Dominicana, apoyado por los gobiernos que le están financiando. Pero eso doctor, que y lo que nosotros tenemos es mejor, si nos dicen, vamos a dejar todo como está, ¿es mejor que lo que está pasando en Suecia? ¿Dejar las cosas como está? No, porque no tenemos nada. Lo que debemos adoptar es una educación sexual, como nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley que sometimos hace 2 años, a través de un grupo de 4 diputados de diferentes partidos, donde nosotros promovemos una educación sexual basada en valores y responsabilidades, una educación sexual que le enseña al adolescente la seriedad del acto sexual, la responsabilidad del ejercicio de las relaciones sexuales, el cuidado de la otra persona, el factor biológico de que las relaciones sexuales son para tenerlas con personas de otro sexo, no como enseña este manual, que es normal que tú te enamores de una persona de tu mismo sexo, lo cual es antinatural, antibiológico, antiquímico. Nosotros planteamos que la educación sexual que se debe enseñar en la República Dominicana es esa, porque ahora mismo no tenemos nada, no tenemos educación sexual, y ahí estamos de acuerdo con Profamilia. Ese es el único punto que tenemos de acuerdo, en que la falta de educación sexual es lo que ha llevado al alto índice de práctica sexual entre los adolescentes y al alto índice de adolescentes embarazadas, que alcanza un 22%, el segundo más alto de América Latina y el Caribe, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, Carlos, antes de, porque el doctor hizo una afirmación que me gustaría que la desarrolle un poco más, cuando plantea que la causa del alto índice de suicidio en estos países nórdicos es justamente la educación sexual. ¿Eso está comprobado científicamente? ¿Una visión que tiene usted sobre ese hecho concreto? No está comprobado científicamente, pero sí está comprobado históricamente, porque esos 4 países adoptaron o compraron la revolución erótica de la década del 60 e incorporaron a sus programas de educación sexual los postulados de esta revolución erótica, cuyas ideas fueron introducidas a la cultura en la década del 50 por Alfred Kinsey en Estados Unidos, por Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, que fue la líder del feminismo de género, entre otros filósofos. Estos países compraron estas ideas, además de las de Sigmund Freud, las introdujeron en sus programas de educación sexual y crearon toda una generación de personas dedicadas a la práctica del libertinaje sexual. Justo cuando estos programas, estas ideas entran a la educación sexual de estos países, años después, las tasas de suicidio comenzaron a dispararse. Y es que esta práctica sexual... Y no es la satisfacción de las necesidades mínimas que han hecho que el hombre, porque los que defienden eso no le acreditan eso a la educación sexual, sino a que el pueblo de los países nórdicos, en términos generales, tienen resuelta la mayoría de sus problemas, y eso hace que se sientan ya frustrados. Mire, por experiencia personal, yo viví en Suecia por 2 años, del año 2002 al año 2004, y yo tenía esa misma convicción. Yo decía, estas personas, como tienen todos sus problemas resueltos, viven insatisfechos, porque la necesidad te obliga a crear, a buscar soluciones, a involucrarte en lo que es la solución de los problemas, y no tienes tiempo en pensar en un suicidio. Por nada. Pero el que se suicida, y usted como médico lo sabe, doctor, es porque atraviesa un proceso de depresión. Y la depresión nace fruto de las insatisfacciones, porque usted busca y no encuentra. Estos países tienen un alto grado de práctica sexual liberal, donde no hay límites en la práctica. Pero es libertinaje lo que está promoviendo ese libro. Es libertinaje, doctor. ¿Usted ha dicho esa palabra? Sí, es libertinaje lo que promueve, porque los ejercicios que promueve este libro quiere incentivar en los jóvenes y en los adolescentes la práctica de fantasías sexuales, incluso hasta con personas de su mismo sexo. Los induce a ejercicios de meditación para que ellos se imaginen teniendo relaciones sexuales con su actor o con su actriz favorita, sin importar que sean de un mismo sexo. Los introduce en lo que es la masturbación, también los introduce en lo que es la información de lo que son las parafilias, sin criticar las parafilias y sin hacer
juicios de valor sobre las parafilias. O sea, que una parafilia, Y según no es este manual, educación de definición de todas las filias. es educación, pero al mismo tiempo... Necrofilia, Zoofilia. Pero, zoofilia, y lo dicen y no dicen el que no lo rechazan. pero en el manual dice claramente, no hace juicios de valor ni critica a las personas que practican estas filias. Exacto. O sea, una persona que practica la zoofilia o la necrofilia es una persona que no está bien de la mente. Es una persona que necesita ser Un tratada psiquiatra, psiquiátricamente. Con todo y que la Sociedad Americana de Psiquiatría dijo el año pasado, sin ningún fundamento, que las parafilias solamente son malas si afectan a la otra persona. Pero si la otra persona o la otra cosa no expresa insatisfacción, entonces se puede practicar la parafilia. Que me excuse la Sociedad Americana de Psiquiatría, pero un adolescente de 13 años que se involucra en una práctica sexual con un adulto va a ser afectado. Doctor, un se está adolescente poniendo- no puede prestar su Se está consentimiento. poniendo muy de moda el decir lo de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz, decir que todo se puede excepto lo que daña al prójimo. ¿Es así? No todo se puede, doctor. Si nos llevamos de esa analogía, es la analogía, y quiero hacer la siguiente analogía. Si usted y yo vamos en un bote y usted abre un hueco en su parte del bote, usted dice, lo voy a abrir porque no te afecta a ti. Claro que me va a afectar a mí porque se hunden los dos, nos vamos a hundir los afecta dos. al otro, doctor. Si usted abre una grieta en la sociedad a través de una práctica aberrante o incorrecta, usted va a afectar la sociedad completa. Estas prácticas sexuales o la legalización de estas prácticas sexuales desvaloriza o minimiza el valor de la relación sexual entre hombre y mujer, desvaloriza o minimiza la institución del matrimonio y a la larga afecta a la estabilidad de la familia. Y si la familia se debilita la sociedad. Estas personas tienen una visión errada de la sociedad. Estas personas entienden que el Estado debe estar por encima de la familia, contrario a lo que postula el artículo 63 de nuestra Constitución, que habla de la familia por encima del Estado como la responsable de la educación de los niños y de los Y el adolescentes. libro Hablemos habla de la importancia de la familia. No habla de la importancia de la ningún familia. momento. En ningún momento habla de la importancia de la familia. Y al contrario, lo que hace es criticar a la familia tradicional, equipar a la familia tradicional con cualquier tipo de familia. O sea que dos hombres o dos mujeres pueden formar una familia o un grupo de personas puede formar una familia. Y sobre todo, critica acremente y prácticamente insulta al cristianismo, en su versión católica o en su versión evangélica, que es la práctica religiosa de la mayoría de la población dominicana. Este manual puede estar bien aplicado en Suecia, en Dinamarca o en Noruega, pero en República Dominicana su introducción al sistema de educación pública es totalmente inaceptable y crearía un desastre mayor que el que esas naciones ¿A tienen. qué edad ellos recomiendan eso? No dice la edad, dice educación sexual para jóvenes y habla de adolescentes, o sea que suponemos que es para bachillerato. Carlos. Ese libro no menciona mucho lo que es la relación padre-hijos, ni siquiera el papel de los padres dentro de la educación. Es porque desde un principio está planteando que los muchachos se empoderen a una edad en la que inclusive legalmente están bajo la tutela y responsabilidad de su padre. Exactamente, habla de que los padres, habla de que nadie tiene derecho a interferir con tu vida sexual. O sea, está diciendo que ni siquiera tu papá y tu mamá pueden interferir con tu vida sexual. Y eso se confirma, la ideología que hay detrás de este manual se confirma con el hecho de que el proyecto de ley que presentó el diputado Cristian Paredes, que gracias a Dios cuenta con el rechazo de la mayoría de los legisladores de salud sexual y reproductiva, habla de la capacidad evolutiva de los niños, niñas y adolescentes, que es su capacidad de tomar sus propias decisiones en materia sexual sin la intervención de nadie, Incluyendo el aborto. incluyendo el aborto. Es decir, que una niña menor que salga embarazada puede tomar esa decisión. Puede tomar esa decisión y prácticamente no hay mecanismos de información a los padres. Lo que está pasando con la ideología que se proyecta en ese proyecto de ley y en este manual es que el rol de los padres en la sociedad pasaría a ser un rol de meros proveedores o meros mantenedores. El papá no tendría ningún derecho a liderar a su hijo ni en educación ni en ninguna otra decisión. O sea, prácticamente, y voy a utilizar un ejemplo que podría parecer extremo, pero es lo que podría pasar si el proyecto de ley de Cristian Paredes se aprueba y si este manual es formalizado en la educación pública. Un joven de 17 años podría llegar a su casa con una noviecita de 15 años, entrar al cuarto, hacer cualquier cosa y los padres no podrían hacer
Nada. Eso significa la destrucción total de la familia, y si la familia se destruye la sociedad. No duraríamos mucho como país. Este proyecto, este sistema, lo que quiere realmente es destruir la sociedad a través de la destrucción de la familia para colocar al Estado como supremo señor de las vidas de los ciudadanos, lo mismo que planteaba el marxismo. Lo que pasa es que ya el marxismo cayó, no tiene credibilidad, y ahora esa idea se disfraza a través del sistema de la educación sexual. Doctor, entonces usted defiende la posición de aquella señora que dijo cuando la iban a entrenar para un matrimonio de 2 vírgenes, es decir, él y ella se habían mantenido vírgenes, y cuando alguien en broma le dijo, mira, nosotros queremos explicarle, dice, Adán y Eva nadie le explicó. ¿Ustedes defienden esa posición? No, no somos tan extremos. Nosotros defendemos la posición de que los jóvenes deben ser educados sexualmente, pero deben ser educados sexualmente en valores y responsabilidades. Tienen que aprender, tienen que ser educados sexualmente en términos biológicos, tienen que ser educados sexualmente en cuanto a lo que es el proceso de relación sexual, tienen que ser educados en la responsabilidad de la actividad sexual, en el daño que hace la actividad sexual ejercida a destiempo, en el daño que causa un embarazo a destiempo, y también en lo que es el respeto y el cuidado hacia la otra persona, porque usted no puede practicar el sexo como deporte, pero según esta educación sexual que plantea Pro Familia, eso es amor libre. Es amor libre lo que están predicando. Es amor libre. Es amor libre lo que están y predicando. Si a usted lo califican de retrógrado, ¿qué usted diría? Usted lo que tiene una posición de usted está quedado ya. ¿Qué usted diría? Bueno, eso nos lo han dicho muchas veces. No, pero fuera, personalmente, ¿usted cree que estamos defendiendo posiciones ya que estamos en otra época? Estamos en otra época, pero no estamos defendiendo posiciones retrógradas. Los que están defendiendo posiciones retrógradas son los que defienden este manual, porque ellos quieren retrotraernos a épocas ya superadas de la humanidad, y el negar la libertad religiosa, el cercenar la libertad religiosa de las personas a través de esta educación sexual, realmente es retrotraernos a épocas superadas. Y lo que está buscando ese libro con la mejor buena fe de verlo de otro punto de vista es borrar todos esos tabúes que nos han enseñado durante toda la vida. Pero es un camino equivocado. Entiendo que los tabúes hay que borrarlos, hay que superar esa etapa de que la educación sexual es un tabú, pero a través de la educación sexual que enseñe el respeto hacia la otra persona y la educación sexual correcta, con información científica veraz. Usted no le puede decir a un joven, a un adolescente, que enamorarse de su mejor amigo o de su mejor amiga del mismo sexo está bien, cuando científicamente está demostrado que las relaciones homosexuales son antinaturales. Vamos a dar un factor científico. Ustedes sabían que el 30% de los homosexuales, de acuerdo a estadísticas tomadas en Estados Unidos, tienen problemas de esfínteres. ¿Por qué? Porque la práctica sexual homosexual es antinatural. El órgano que los homosexuales utilizan para sus relaciones sexuales no es un órgano receptor, no es un órgano de relaciones sexuales, es un órgano de expulsión de excrementos. Y por eso la mayoría de los, bueno, el 30% de los homosexuales tienen problemas de esfínteres. La vida sexual de los homosexuales es una vida totalmente vacía, una vida totalmente desgraciada. Pero la boca es para comer, no es para besarse. Bueno, pero la boca es para comer, pero está comprobado también que una práctica de besos con una sola pareja no hace daño. Ahora, una práctica de besos con muchas parejas sí puede hacer daño. Está comprobado que las parejas que incluyen, las personas que se inmiscuyen en una alta práctica de promiscuidad sexual, tienen problemas físicos. Cualquier problema en la boca es un problema menor a una enfermedad de transmisión sexual. Pero lo que iba a decir con el tema de los homosexuales, los mejores estudios que se han hecho de la práctica sexual de los homosexuales demuestran que mientras una persona heterosexual tiene un promedio de 2 a 5 parejas durante su vida sexual activa, el promedio de parejas sexuales de una persona homosexual es hasta de 1000 parejas, lo cual es totalmente alarmante. En la vida, en la cultura homosexual, no existe el concepto de fidelidad, no existe el concepto de cuidado, no existe el concepto de responsabilidad. Es una vida totalmente vacía y es una vida totalmente desgraciada, a pesar de que el movimiento homosexual quiere vendernos la idea de que las relaciones de ellos son iguales que las de las personas heterosexuales. Doctor, Usted no le concede ningún crédito a ese manual. El En manual, términos educativos. bueno,
solamente si nos vamos a la dimensión reproductividad, que es el primer módulo de los 5 módulos que tiene el manual, tiene mucha información valiosa, el primer módulo. Ahora, después del primer módulo, toda la información que contiene es totalmente manipulada y totalmente inaceptable. Incluso quiere vender el aborto como un derecho humano de la mujer. Manipulada. Claro. Vamos a ver el contexto. Vender Doctor, el aborto como derecho humano de la mujer es inaceptable cuando el país no ha aprobado una sola convención internacional que diga que el aborto es un derecho humano. Bien, pudiera decir que el país no lo ha aceptado, pero es un derecho que está reconocido por múltiples países. De hecho, la ONU reconoce eso como un derecho y todos los capítulos dedicados a trabajar sobre la mujer van reconociendo paulatinamente eso. Sí, pero lo que diga la ONU ya es palabra de Dios. Porque No es ellos que aprueban sea- la guerra Doctor, no es que sea y palabra la de guerra Dios. no es un derecho No humano. es que sea palabra de Dios, pero ahí hay el concierto de naciones No, mira, que se ponen de acuerdo fíjate, con relación ahí- a la generación de los derechos. Ahí y somos parte de ellos. Me gustó que señalaste ese punto, porque ahí vamos a la manipulación de la ONU. La ONU nos ha querido manipular y nos ha querido vender la idea de que nosotros estamos obligados por los compromisos del Cairo y de Pekín, del 94 y del 95. Eso es mentira. Lo que se acordó en el Cairo y en Pekín fueron consensos, y los consensos no obligan a las naciones. Lo que obligan a las naciones son las convenciones internacionales y no necesariamente siempre que pasen el control del Tribunal Constitucional Dominicano. Pero lo que se aprobó en el Cairo y en Pekín fueron consensos y eso no nos obliga como país. Y en el Cairo y en Pekín no se aprobó el aborto como un derecho humano. Se nos quiere vender esa idea. Los países que han aprobado el aborto como derecho humano son países de Europa Occidental y Estados Unidos, que lo reconoció en la sentencia de Roe versus Wade del año de 1973. Pero en República Dominicana el aborto sigue siendo penalizado. Entonces, como en un país donde el aborto está penalizado, usted le va a enseñar a los adolescentes que abortar es un derecho humano, en un país donde hay una educación sexual paupérrima. Pero precisamente hay libros, hay puntos que usted ha tocado y precisamente puntos que toca el libro que yo creo que ya por el hecho de estar ahí impresos son pasibles de dar inicio a un proceso judicial porque quebrantan varias leyes, incluso creo que violan artículos del Código del Menor y de asuntos establecidos previamente en nuestras leyes, como por ejemplo la prohibición del aborto. ¿Usted no cree que podría ser inclusive pasible de ser sometido la gente? Si este libro, si comprobamos que este libro entra al sistema, porque ahora mismo la prueba que tenemos fue de que se mandó a imprimir y a una empresa, a una imprenta se le adjudicó la impresión de 24.190 manuales Hablemos. Pero si comprobamos que este libro entra al sistema, nosotros vamos a accionar en amparo, porque viola artículos del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, viola el principio del interés superior del niño, viola la autoridad parental que está consagrado en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y viola una serie de principios consagrados en la legislación de niños, niñas y adolescentes que atentan contra su libre desarrollo y su desarrollo emocional y psicológico. Bien, vamos a hacer una pausa con el doctor José Alberto Ortiz y regresamos de inmediato.